Bueno, ahora sí, Coldplay que hacía lo que podía, ¿no? Con de música ligera en aquel último recital aquí en Buenos Aires. Bueno, vuelta de página, arrancamos entonces con este primer bloque y como habíamos dicho, ¿no? En el adelanto, en la entrada de este programa, que hay muchos casos, como solemos hacer aquí en Sala de Situación, tocar aquellos casos que no es que quedan en el olvido, pero sí que tal vez otros episodios los tapan y después, bueno, mediáticamente dejan de tener tanto volumen como tuvieron en un primer momento y tal vez algunos medios se olvidan, los periodistas en general nos olvidamos, pero siguen pasando novedades en esos casos que en un primer momento tomaron volumen mediático, como decía. Es el ejemplo de aquel doble homicidio vial en Floresta. También este es un concepto que ahora lo vamos a charlar. Hay que hablar de homicidio vial, homicidio en tránsito y no de un accidente, como ya sabemos, cuando se puede evitar y cuando hay responsabilidad penal en alguno de los protagonistas. En este caso, entonces, el doble homicidio en Floresta, la lucha de siempre, entre el homicidio culposo y el dolo eventual, entre el matar y que no pase nada, y la lucha para que al menos paguen con la cárcel unos años el imputado en este caso, que sabía muy bien que podía causar una tragedia. Un caso que ocurrió el 7 de abril, Viernes Santo, a las 3:30. Javier iba manejando su Renault Duster a baja velocidad por César Díaz y cuando estaba por terminar de cruzar Chivilcoy, hay una cámara de seguridad que nos muestra todo esto y en su momento impactó, por supuesto. Esto es en Floresta. Un Ford que aparecía manejado por Lucas Alejandro Castro, 39 años, a toda velocidad, más de 100 kilómetros por hora, venía alcoholizado, drogado y embiste justamente a la Duster. En el impacto mueren Clarisa, de 54 años, hermana de Javier, y Julieta, de 43 años, amiga de Romina, que iba atrás, esposa de Javier, que iba en el asiento del acompañante. 2 víctimas fatales. Lara, de 14, que iba atrás en el medio y tuvo politraumatismos, también graves lesiones, entre ellas rotura de una costilla que le provocó, bueno, diferentes dolencias que ahora vamos a actualizar a ver cómo es el estado de salud. Y en el medio, entonces, como decía, además de este fatal y lamentable resultado, la otra lucha, entonces, de la familia de las víctimas, para que el imputado no salga en libertad, para que no hagan de cuenta la justicia de que esto simplemente fue un accidente porque no lo fue. Por eso vamos a hablar con Joana, que es hija de Clarisa. Clarisa es una de las víctimas. Vamos a hablar con Joana, hija de una de las víctimas. Joana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias por tenerme. Bueno, Joana, no, al contrario, gracias a ustedes, a vos, por en el medio de esta lucha salir al aire con nosotros. El resumen fue así, la verdad que nosotros vimos la cámara de seguridad, primero nos impresiona, después en la semana nosotros lo vamos a repasar en nuestras redes, la velocidad a la cual iba ese auto, pero después se entiende porque estaba alcoholizado, porque estaba drogado, ninguna persona puede manejar bien con todo eso. Sí, Contanos primero cómo está la causa hoy, en qué situación está, por ejemplo, este hombre, el imputado, el que manejaba y mató. Bien, en este momento él se encuentra detenido en el penal de Seifa, en un apartado, digamos, que se llama Prisma, que es como un hospital psiquiátrico, como Claro. contención psiquiátrica. Sí, Todo esto se debe a que mientras estuvo internado en el Hospital Álvarez, él tuvo una fractura de pierna en el accidente nada más. sí. Lo internan en el Álvarez, entendemos que lo tuvieron que operar, pero bueno, nos llamaba la atención que pasaban las semanas y no le daban de alta, cosa que una operación de pierna no podía estar más de una semana. Estaba fuera de peligro él. Claro. Bueno, pedimos a través de la justicia que el hospital le emita un informe para saber qué es lo que estaba pasando, por qué se estaba demorando, y nos informan que ya le habían dado el alta y al día siguiente lo iban a tener que ir a buscar, y mágicamente, no sabemos cómo, al tipo le llegaron 4 pastillas de una droga que como que intentó suicidarse tomando esas pastillas. Entonces ahí se activa un protocolo psiquiátrico y empiezan las evaluaciones psiquiátricas al respecto. A ver, Joana, entonces, al imputado que estaba internado en el hospital le llegan, o por lo menos él consume unas pastillas para supuestamente suicidarse. Sí. ¿Esto es real o él intentó tomar algo para simular todo esto y terminar ahora donde está, que es en el psiquiátrico para del nosotros, Seiza? claro, para nosotros es estrategia. Ajá. Porque
no creemos que él se sienta culpable, no mostró remordimiento, no intentó comunicarse ni él ni nadie de su familia con nosotros para, no te digo pedir perdón, porque no sirve de nada el perdón en este momento, pero de una persona así, ¿no? Con esa personalidad, te cuesta entender que quiera suicidarse porque se sienta culpable, o ¿me explico? Además, Entonces, vos, por eso hace ruido. ustedes la familia, lo que, más allá de que uno no quiere la muerte del otro, y más allá de que él cometió la muerte Sí. de las dos personas de ustedes, ustedes no quieren que él se muera, quieren que No, cumpla la más condena. vale, claro, que le den la pena que se merece, que corresponde. Nosotros vamos a luchar para que le den la pena más alta posible, y es lo que mencionabas vos al principio, esto de que no exista, que cuesta mantener la figura del homicidio simple con dolo eventual en estos accidentes de tránsito, que justamente no fue un accidente, porque se podría haber evitado. Claro, eso es Él hizo importante. muchos pasos. Importante destacar a la previos. gente que el dolo eventual, el homicidio simple con dolo eventual es ese homicidio que cometen cuando son conscientes de que pueden cometer justamente una muerte, ¿no? Que pueden Claro. terminar todo en tragedia Obviamente y así que se va a todo sigue justificar manejando. que él salió a manejar sin tener la intención de matar a nadie, pero él decidió tomar alcohol, él decidió consumir drogas, él decidió salir a manejar en ese estado y decidió manejar a esa velocidad, Él iba solo, ¿no? solo. Sí. ¿A qué se dedica? No, la verdad que no está muy claro. Lo que pudimos entender es que al parecer tiene un taller mecánico, pero no sabemos más que eso. No, aparte es una locura la velocidad a la que va ese auto. ¿Cuánto? 105, 110 kilómetros más o menos por hora. Sí, más o menos, sí. Las pericias no lo logran. Creo que no está determinado con exactitud. En plena calle, no era una avenida esto. No era que solamente, Claro. digo, no es que cruzó en O sea, rojo un semáforo, era una calle. No esperarías que pase nadie a esa velocidad. No, aparte... Podés ir 40, 50, que también no está permitido. Esa calle tenía que ir a 30. Javier, Por eso él no lo llega a ver. contanos bien entonces quiénes son los que iban en la Duster. Javier, que es mi tío, iba manejando. En el acompañante estaba mi tía, la mujer de él. Y atrás venía mi mamá, Clarisa. En el medio Lara, que es mi prima. Y del otro lado Julieta, que es la Claro. chica que falleció. Y él en ese momento, después del impacto, ¿estaba consciente? ¿Qué intentó hacer? Sí, no, yo no estaba presente, pero bueno, lo que me contaron es que estaba muy exaltado, que los paramédicos tuvieron que agarrarlo, no sé, en el hospital lo tuvieron que sedar porque no se dejaba tomar las muestras de alcoholemia y demás. Estaba, sí, o sea, calculo que también en shock, pero digo, estaba alterado, violento, o sea, es ese tipo de persona. Sí. ¿Tenés idea qué tipo Es un detalle, pero bueno, importante. Igual, ¿qué tipo de medicamento intentó tomar o tomó en el hospital? No, la verdad que no. No, porque era una droga que me mencionaron, o sea, me dijeron el nombre y yo jamás la había escuchado, y no retuve el nombre de la droga. Pero bueno, eso también es incertidumbre, que no sabemos cómo le llegó, Claro. si tenía visitas, bueno, no sabemos. Y entonces ahora él, ¿qué está pidiendo? ¿Salir? En base a eso, claro, le hicieron distintos análisis psiquiátricos en el hospital, después el cuerpo forense, después no sé si otra entidad más, Sí. y resolvieron que tenía que estar bajo este concepto de prisma en el penal de Seiza. Y ahora él pide la prisión domiciliaria, excusándose con esto, que igual los fundamentos se caen, porque los informes psiquiátricos dicen que es un peligro para sí mismo y para terceros. Y estando en la casa, ¿quién lo va a controlar? No, claro. El tipo no puede estar solo, tiene que estar bajo el cuidado de alguien y que sepa cómo manejarlo. Una contradicción en su pedido, porque Claro. si está en neuropsiquiátrico, obviamente no puede pedir el arresto Se domiciliario. supone que está mejor ahí, contenido, y en todo caso, si no corresponde estar en el área psiquiátrica, tendría que estar en el penal común, pero en la casa jamás. Claro, pero ¿cómo va esto del dolo eventual? Porque ustedes piden no solo que se quede en esa isla, sino que pase a una cárcel común.
Sí, claro. Lamentablemente, y hace unos días, él apeló a la primera presentación que se hizo y la Cámara de Apelaciones bajó de nuevo a homicidio culposo. Que esa pena es de 3 a 6 años, Claro. contra homicidio simple, que es de 8 a 25. Sí. Entonces nosotros ahora tenemos que, de alguna forma, no sé si en esta instancia o más adelante, pero volveremos a pedir que se aumente que vuelva la calificación anterior, que es la homicidio simple. Uh-huh. Y en el medio, bueno, o sea, ustedes, esto fue en los primeros días de abril, Sí. obviamente siempre estando pendiente de la cuestión judicial, que es lo que a veces ayuda a las familias, ¿no? A mantenerse de pie, porque bueno, es una lucha que no tienen que abandonar, la cuestión judicial, mientras Uh-huh. intentan pasar el dolor, que no pasa Sí. nunca, obviamente. Pero hoy hicieron algo, si no me equivoco, ¿fue hoy, a la mañana? Sí. Contame. Hoy inauguramos la estrella de víctimas de tránsito, que lamentablemente hay un montón en cualquier esquina que vas transitando por la ciudad. Sí. Hay gente que no sabe ni lo que son, porque las ve de lejos y no sabe que existen. ¿Qué son? Pero Contanos, bueno, son estrellas amarillas, es un ¿no? poste, claro, Sí. es un poste, como la señal de pare, Claro. pero en vez que diga pare, es una estrella amarilla con el nombre y la edad de la persona Sí. que falleció en ese lugar. En este caso, como fueron 2 víctimas, hicimos una estrella en conjunto con los 2 nombres. Claro. Y esto es no solo para en homenaje a las víctimas y recordarlas, sino también para una alerta, ¿no? A la gente que está Sí. ajena a todo esto. Sí, concientizar que estas cosas pasan. Nosotros siempre decíamos que como que sentimos que los accidentes de tránsito le pasan a otras personas hasta que le toca a uno, ¿no? Entonces es esto, estar, ya sea concientizar a los que manejan, a los peatones, a todos, ¿no? Como tener cuidado y pensar en el otro también, y si uno está apurado, y bueno, llegar a tarde, pero no, o sea, el ser consciente de que el auto se puede transformar en un arma mortal en cualquier momento si no se usa como se debe. Ahora vos hablás con nosotros muy bien, muy entera, y sonás como hasta especialista en tránsito y demás, pero sos una joven, claro, te agradecemos Sí. primero por estar con nosotros, pero sos una joven que está todavía tratando de superar todo esto. Nada, contanos un poco cómo estás viviendo esta pelea, porque lo que dije recién, ¿no? La cuestión de la lucha judicial hace esto, que vos te pares en una base sólida y puedas Sí, seguir poder hablando hacer con algo al nosotros. respecto. Claro, Sí, pero sí. en el medio está el Es dolor como- y... Sí, Decime. como poder sacar de alguna forma la bronca y la impotencia, Claro. y hacer algo al respecto y no quedarnos de brazos cruzados, y ojalá poder evitar futuros casos similares. También intentamos visibilizarlo y que ojalá llegue a los legisladores, Congreso, al quien corresponda, para que se puedan modificar las leyes y que le puedan dar la pena que corresponde a las personas que se mueven por la calle sin importarles nada. Porque una cosa es un accidente que, no sé, yo estaba haciendo marcha atrás y bueno, y realmente fue sin querer porque no vio que venía una persona o lo que sea. Pero esto, o sea, indudablemente se podría haber evitado si hubiese ido como correspondía. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Vos sos hija única? ¿Tenés Sí, yo hermanos? soy hija Ajá, única. claro. Sí, yo vivía con mi mamá. Ajá. Así Mirá. que sí, esa parte es muy difícil. ¿Ellos habían salido, habían ido a cenar? Y o qué? venían del cumpleaños de mi tía. Ah, claro, por eso estaban todos Sí. en familia, los 5 en el auto. Sí. Yo zafé porque venía de otro lado y había ido en bicicleta. Y volví en bici a mi casa y a la madrugada Mirá. me encuentro con el llamado de que no había el accidente, que había sucedido el accidente. Te pregunto porque obviamente el video lo viste, pero hay un momento que, porque tiene audio, ese video, ¿es Lara quien grita? Porque Lara... No, es Romina, mi tía, que Ah. grita por Lara, Ah, que estaba atrás. ¿cómo está ella? Ella todavía está con muleta, Ujú. pero bien, ya. Recuperando. Sí, en unas semanas tendrá otra consulta con el traumatólogo para ver cómo evoluciona eso. Pero por suerte está bien. Joana, te agradecemos mucho por estar con nosotros, por esta por comunicación. En la semana, por supuesto, vamos a replicar esta nota. Y bueno, nada, también te felicitamos por la fuerza y por seguir luchando.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Joana. Que estén bien. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Joana, entonces, hija de Clarisa. Julieta también es la otra víctima fatal de este hecho, de este homicidio vial, que tiene como protagonista e imputado también a este hombre de 39 años que está pidiendo por su libertad. Por un lado pide el arresto domiciliario, pero está en un neuropsiquiátrico, pero están pidiendo su libertad porque están pidiendo por un homicidio culposo, que esto va de 3 a 6 años de prisión. Bueno, y lo que decía ella, ¿no? El balance que nosotros hacemos y la reflexión es que, como otros episodios, esto lamentablemente no le impacta a mucha gente, no los identifica a la gente en general porque piensan que, bueno, le pasó a otra persona. Pero podemos ser cualquiera de nosotros, tanto las víctimas fatales como ella, Joana, que el día de mañana nosotros podemos estar peleando lamentablemente por justicia, por algún familiar. Por eso tenemos que ser conscientes y por eso tenemos que saber que el alcohol cero no es suficiente. Hace poco empezó a nivel nacional, alcohol cero en todos lados, ya no es provincial ni nada, en todos lados, pero esto no es suficiente, porque además no podemos depender de los controles de la propia policía para que haya cero alcohol en sangre. Sala de Situación, 4ª temporada. Espacio publicitario.